de la Asamblea Nacional Constituyente que está en pleno proceso. Fue fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, embajador en Italia, y bueno, aquí están los trabajadores, miembros de los consejos productivos de trabajadores, en este encuentro para el fortalecimiento de los consejos productivos de trabajadores en tiempos de constituyente, doctor Isaías. Camaradas, un abrazo, saludos a nuestro compañero ministro del Trabajo y saludos a todos ustedes, un abrazo desde la Constituyente para todos. La verdad es que la historia mía no comienza como fiscal, la historia comienza como asesor de trabajadores en Aragua. Yo fui asesor del sindicato textil, del Sindicato Único Textil en Aragua durante por lo menos 13 años y logramos en una de las huelgas derrotar el famoso 4 país. De acuerdo con ese artículo, una vez que concluía el lapso de 6 meses para la discusión de las convenciones colectivas de trabajo, se iba a un arbitraje obligatorio. Y ese arbitraje obligatorio siempre era 2-1 contra los trabajadores. En el sindicato no aceptamos la decisión y nos rebelamos contra esa norma. Eso significó una pelea de mucho tiempo. Fue una huelga en todo Maracay. Tomamos la avenida que iba hacia el lago, la ocupamos totalmente. Y como generalmente las compañeras de los trabajadores, las esposas de los trabajadores, quebraban las huelgas porque estaban siempre al lado del trabajador diciéndole: no te metas en esas cosas porque vas a perder el trabajo. Mira, tienes que traer la comida para la casa. Mira a los muchachos, hay que comprar. Entonces agarramos a todas las mujeres y compramos una olla grandísima y ellas hacían la comida para la huelga, en toda la huelga. Al final encontramos unas compañeras que eran más sólidas en la huelga que los propios trabajadores. En algún momento quiero hablarles un poco más de este tema, entre otras cosas porque la exposición de hoy abarcaría solamente una parte del tema. Hay una concepción del consejo, de los consejos de fábrica, que se asimila un poco a lo que ustedes llaman Consejo Productivo de Trabajadores, o que la ley llama Consejo Productivo de Trabajadores, que se desarrollaron en Torino, en Italia, por Gramsci, y que cumplieron una labor importante aún cuando fueron derrotados. En la Fiat, específicamente, se formaron, trataron de ser una especie de organizaciones semejantes a los soviets y desarrollaron una actividad importante. Una actividad importante que históricamente es significativa. En Italia los sindicatos siguen siendo socialdemócratas, negocian de espaldas de los trabajadores y asumen una actitud de, digamos, de sostén del sistema capitalista. En toda Europa, en línea general. Pero en Italia, que debería haber un marco diferente, porque tuvieron el partido comunista más grande del mundo después de la Unión Soviética, y tuvieron a Gramsci, que es fundamentalmente la persona que ha revisado
el socialismo y el marxismo, para darle un contenido local, un contenido cultural en función de las tradiciones y de las relaciones de producción que se producen en un país determinado, no es en este momento en Italia el tutor de la clase obrera. Chávez lo trajo el pensamiento de él para acá, y parte del origen del socialismo del siglo XXI tiene que ver con las teorías gramscianas del análisis del socialismo. Vamos al tema. La ley de trabajo actual establece las organizaciones de los consejos productivos de trabajadores. La ley los contempla como una expresión del poder popular, tal cual lo dice el 497 de la Ley del Trabajo, para la participación protagónica de los trabajadores en el proceso del trabajo concebido como hecho social. Ya aquí hay una caracterización importante. El trabajo durante algún tiempo se vino llamando contrato de trabajo. Contrato no es una expresión que tenga sentido social, ni es una expresión del derecho del trabajo. Contrato es la figura romana que posteriormente recogió el Código Napoleónico y después nuestro Código Civil, que establece un contrato entre dos partes. El trabajo como hecho social significa muchas cosas. En primer lugar, que no hay contrato de trabajo, sino que el contrato es un hecho social que regula el Estado. Eso significa una variante significativa sobre el contrato de trabajo. En segundo lugar, que el hecho social debe ser protegido. Debe ser protegido porque debe protegerse la salud de los trabajadores. Debe protegerse la relación de trabajo. En algún momento el contrato se asimiló como relación de trabajo y ahora modernamente se lo ubica como derecho social, como hecho social. Esto significa muchísimas cosas, más de lo que cualquiera se imagina, pero que se tiene como metido en una cúpula de cristal para que los trabajadores no sepan todo lo que significa hecho social. Se sigue manejando mucho la figura del contrato y la figura de la relación de trabajo. Hecho social de alguna manera nos permite avisorar una estructura como esta, como la estructura de los consejos del trabajador. Y ya vamos a ver por qué. El propósito de estos consejos de trabajadores es producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo. Leo textualmente lo que dice el artículo 497. Fíjense ustedes que aquí que satisfagan las necesidades del pueblo. No dice que satisfagan las necesidades del empresario, ni la disposición que tenga la empresa como ente privado. Y concebir, señala el mismo artículo, iniciativas para la coordinación, complementación y seguridad como hechos para fortalecer la conciencia y la unidad de los trabajadores. Estos artículos hay que leerlos entre líneas. No hay que leer simplemente lo que dice el artículo, hay que leer la intención del artículo, porque estos son artículos de transición, elaborados por una sociedad y para no crear conflictos con el capitalista en el momento en que se diseñó esta ley del trabajo. Pero hay una intención, así como en el artículo 2 de nuestra ley, de nuestra Constitución, que se habla de una sociedad que tiende al socialismo, así es un artículo un poco dentro de la Constitución, dentro de la ley del trabajo, para dar una idea mucho más importante de lo que es el trabajo como hecho social o como relación entre los trabajadores y empresarios.
497 y el 498. ¿Qué interpretación debemos darle? Evidentemente que la interpretación que le darán la mayoría de los empresarios es que es una concesión que se le hizo a los trabajadores para que realice de una forma distinta a como tradicionalmente. Pero no, los artículos tienen un sentido mucho más importante que eso. El artículo se refiere, fíjense, de que para la en el proceso de trabajo para fortalecer la conciencia y la unidad de los trabajadores. ¿A qué conciencia se refiere? Se refiere a la conciencia de clase. No se refiere a otra conciencia. No es una mera distinción entre el bien y el mal, entre la conciencia buena, la conciencia de los buenos y la conciencia de los malos. Ni se refiere a la conciencia como conocimiento, como saber, como experiencia personal. Ni se refiere a una conciencia en donde hay una relación entre los objetos para identificar. No. Se refiere a la conciencia de las clases proletarias. Y por eso son artículos en transición, para que ustedes los vayan digiriendo y puedan construir a partir de ellos algunas de estas propuestas que hoy antes de mi exposición, que tienden fundamentalmente a darle un sentido diferente a lo que es la relación de estas instituciones con los trabajadores desde el punto de vista colectivo. Esta expresión más colectiva que la relación de los trabajadores con los trabajadores. Entonces, insistimos que se refieren a la conciencia de clase por los medios de producción, por la propiedad privada sobre los medios de producción. No es la clase más revolucionaria porque sea la más pobre. Algunas personas pretenden señalar que los son pobres, de allí le viene su condición de revolucionario, un papel histórico en la construcción de una nueva sociedad. Cuando Chávez decía otro mundo es posible, estaba pensando precisamente en que hay que construir una sociedad alternativa al capitalismo y esa sociedad, en principio, deben empezar a construirla los trabajadores, porque los trabajadores tienen conciencia de clase explotada. En efecto, los consejos de trabajadores, de acuerdo con el 149 de la ley, participan junto al Estado en la recuperación de las empresas. Un poco el sentido que le quiso dar el legislador para no asustar totalmente a los capitalistas fue no darle el sentido de buscar a través de ellos la conciencia de clase, sino de participar conjuntamente con el Estado en la recuperación de empresas. Esas empresas, como las que hemos visto en este tiempo, que siempre están tratando de cerrar General Motors, por ejemplo, por poner un ejemplo. El proceso de cierre ilegal o de cierre fraudulento. Gente que se va para no pagarle a los trabajadores, gente que cierra la empresa para tratar de coincidir con quienes quieren ampliar al pueblo o quieren crear situaciones de desestabilización. En estos casos, el artículo se usa para eso, pero el artículo es más importante que esto. El artículo es un artículo para promover la transición a una conciencia de clase. La posibilidad de organizarse en consejos de trabajadores no está, y es una interpretación que hago yo del artículo, circunscrita simplemente a las empresas públicas. En mi opinión,
este artículo, y el derecho del trabajo es progresivo. El derecho del trabajo se entiende siempre en favor del trabajador, el llamado indulio pro operario o indulio pro trabajador. Debe entenderse no solamente para las empresas públicas, sino también para las empresas privadas. Entre otras cosas, porque aquí no distingue. Y mientras el legislador no distingue, no debe tampoco distinguir el intérprete. El propósito debería ser extenderse también a las empresas privadas. Y ya la práctica lo ha hecho. Los consejos de trabajadores se han instalado en empresas privadas, no solamente en las empresas públicas. ¿Por qué llegamos a esta conclusión que ya se ha hecho una realidad y que lo hemos tenido como experiencia, de que debe extenderse no solamente a las empresas públicas, sino a las empresas privadas? En primer lugar, por lo que les explicaba al comienzo, del trabajo como hecho social, no como contrato, sino como hecho social. Un hecho que forma parte de la sociedad. Recuerden que las sociedades ninguna se estanca, evolucionan, permiten desarrollarse, y en el desarrollo de esa sociedad está el que la sociedad en principio debe ser cada vez más justa, debe ser más igualitaria. Y en función de ser más justa y más igualitaria, es que debemos siempre entender que la interpretación que le hemos dado de que se extienda hasta las empresas privadas y se materialice en ellas es parte de esa concepción de igualdad y de justicia que debe tener la sociedad. Pero además, esa ley del trabajo contempla un tipo de huelga que no se entiende sino para una sociedad más justa y más igualitaria, que es la huelga de solidaridad. Las huelgas de solidaridad son huelgas que no tienen una finalidad económica inmediata. Toda huelga de solidaridad es fundamentalmente una solidaridad de clase. No hay una lucha reivindicativa. Se solidariza uno con quienes tienen la lucha reivindicativa. Y esa huelga de solidaridad es importante tenerla como concepto, porque es la unidad de los trabajadores y es la forma de darle a la huelga como concepto político, no a la huelga simplemente reivindicativa, de darle un contenido de clase. Hay que tener muy claro el concepto de clase. Por cierto, hay dos tipos de clase: clase en sí y clase para sí. Todos los trabajadores son clase obrera, pero cuando el trabajador está consciente de que debe luchar por los trabajadores y para conseguir una sociedad justa y igualitaria, es clase para sí. Esa es la diferencia entre clase en sí y clase para sí. Creemos que estos espacios son espacios del poder popular. Y si esta ley se promulgó en la época del presidente Chávez, no se puede entender de otra manera. Es un nuevo espacio para el poder popular que descansa en la necesidad de estimular el control obrero, el control popular a través de los trabajadores de la economía. Si nosotros hubiésemos tenido ese control de la economía, no estuviésemos pasando por esta situación en donde los alimentos son controlados y distribuidos por un sector para crear desestabilización y en beneficio incluso de la usura o en beneficio fundamentalmente del factor de cambio en beneficio de los patrones. Por eso la conclusión aquí en esto es que esto es una circunstancia que vincula estrechamente los aportes políticos y teóricos de la clase obrera con la economía, aún cuando la economía sea capitalista. Les decía, aun cuando en otra oportunidad puedo
hablarles con mucho más profundidad sobre el tema, que esta experiencia con toda seguridad fue, si no copiada, fue tomada de los comités de fábricas que construyó Gramsci en Torino en 1921, 1920, 1921 en Italia, para tratar de darle solidez a la sociedad socialista. Gramsci fue un pensador político italiano, socialista. Fue quien trató, sin confrontar el socialismo, de entender que el socialismo de la Unión Soviética no necesariamente tenía que ser el mismo socialismo con el mismo aspecto cultural en otro lugar. Él decía, pero es que las relaciones de Italia son distintas. Las relaciones sociales, culturales, la tradición incluso de Italia es distinta a la rusa. Las luchas sociales se plantearon en términos diferentes. Las relaciones entre países son diferentes. Entonces, en razón de eso, sí, tomamos los principios fundamentales del nazismo, del socialismo, pero le damos a eso envoltura con nuestra formación cultural, que es lo que realmente trató de definir Chávez en el socialismo del siglo XXI. Nosotros creemos en el materialismo histórico, creemos en el proceso dialéctico de la construcción de una sociedad socialista desde el punto de vista dialéctico, y creemos en la propiedad pública sobre los medios de producción. Es decir, eliminar la propiedad privada sobre los medios de producción. Estoy seguro que Chávez orientó de alguna manera a quienes desarrollaron esta ley, a quienes pensaron esta ley, cuando diseñó estas instituciones de poder popular de ustedes dentro de la fábrica. En el marco del proceso de movilización de los trabajadores industriales italianos desarrollado en Torino, Gramsci identificó las empresas como espacios laborales, como escenario fundamental del proceso revolucionario. Es decir, Gramsci decía, la revolución no nace en la sociedad, nace dentro de las empresas. El conflicto de clase que se produce dentro de la empresa, cuando hay conciencia de clase, se extrapola a la sociedad. No es que la sociedad convence a los trabajadores, es que los trabajadores tienen que convencer a la sociedad. Porque son ellos los que viven la explotación, los que la viven a diario, los que la sienten a diario, los que ven el dominio del sector empresarial sobre ellos, y los que tienen que luchar contra ellos, y no negociar con ellos, luchar contra ellos. Una de las diferencias fundamentales que vamos a ver en este tipo de organización del sindicato es que el sindicato negocia con el empresario, y aquí no. Aquí esta organización fundamentalmente trabaja por construir conciencia de clase. El proceso revolucionario, decía Gramsci, se realiza en el campo de la producción de la fábrica, donde las relaciones son de opresor a oprimido, de explotador a explotado, y en la cual no hay libertad ni existe democracia para los trabajadores. Más claro no canta un gallo, ahí está todo. En la fábrica hay una relación de opresión, en la fábrica hay una relación de explotación. En la fábrica no hay libertad. Las normas las pone el patrón, las decide el patrón. Quien no se adapte a ellas
es despedido. Quien no se adapte a ella es puesto fuera de la empresa y por lo tanto ahí no hay democracia. Ahí hay una verdadera dictadura como la que tiene Trump en los Estados Unidos. El proceso revolucionario se realiza allí donde el poder del propietario es ilimitado. El propietario de la empresa no tiene límites para poner sus reglas. Se lucha con él, se discute con él, pero al fin y al cabo él impone las reglas allí y las impone también en la sociedad. El obrero allí no es nadie. El obrero es una mercancía, es una pieza más de la empresa, como una tuerca, como menos que una máquina. Las máquinas las cuidan más, están permanentemente cuidándolas. A los trabajadores no los cuidan. A los trabajadores los explotan inmisericordiamente y no hay ninguna intención de cuidarlos. Es más, los descansos que están previstos en la ley del trabajo son descansos que ustedes consiguieron en la lucha de los movimientos obreros como reivindicaciones. La media hora para almorzar, la jornada de trabajo, que debe ser una jornada de trabajo diaria y semanal. Los días de descanso, los días de vacaciones, o sea, todo esto son descansos para que el trabajador se reponga y se enferme mismo. Y por encima de eso pasa permanentemente el patrón. Incluso las horas extras, que son horas que, como abogado de trabajadores, he visto que los trabajadores las buscan para mejorar su salario, es una forma de matar al trabajador. El proceso revolucionario se realiza allí donde el propietario sigue siendo un emperador, donde el trabajador aspira a convertirse en todo, en el alma de un proceso con el cual entrega siempre la vida al final. Porque la clase obrera debe crear permanentemente instituciones nuevas. Esta institución es una institución nueva que incluso no debió ser creada por el legislador, debieron haberla creado ustedes mismos. Como cuando ustedes presionaron para conseguir la LOCSIMAT y conseguir algunos de los beneficios de la LOCSIMAT, que cuando se la reformaron se le echaron para atrás. Y esta creación de nuevas instituciones puede generar y debe generar un nuevo esquema industrial, un nuevo esquema empresarial. La clase obrera debe aspirar siempre a fundar un Estado, no una nueva empresa, un Estado con una sociedad distinta, una sociedad igualitaria, una sociedad justa, una sociedad donde no sea esclavizado. Los trabajadores son los nuevos esclavos de una sociedad que aparentemente se liberó de la esclavitud, pero son los nuevos esclavos. Tienen un salario, tienen una jornada, se enferman dentro del trabajo con enfermedades que no son las enfermedades sociales, sino las enfermedades que causa el trabajo, que causa la máquina, que causa el calor, que causa el hostigamiento, que causa el ruido, que causa la mala luz, con las posiciones en el trabajo, el tratar de ajustarse a la máquina. Las máquinas tienen unos movimientos rítmicos que son permanentes y el trabajador a veces tiene que ajustarse a la máquina y tiene que crear nuevos ritmos que le causan muchísimo daño. Entonces, esas enfermedades que causa la empresa son enfermedades que supuestamente deben ser indemnizadas por el patrón. Y realmente en mi historia de abogado laboral he visto pocas indemnizaciones
justas a esta situación. La experiencia fue el caso de aquellos trabajadores que fueron muy famosos en el país, enfermados por el mercurio o por el plomo, y que tuvieron una lucha muy larga, y al final la mayoría de ellos murieron sin haber visto satisfechas sus reivindicaciones. Pero lo importante aquí es el trabajador como sujeto colectivo. Hay que tratar en lo posible de desprendernos de que luchando solo conseguimos algo. La lucha del trabajador debe ser colectiva, debe ser unitaria y debe buscar fundamentalmente la identificación de clase. No hay una razón más esencial en esta lucha que el trabajador deje de ser una mercancía del patrón. Una mercancía además de las peores, porque es una mercancía que se alquila con el salario. Entonces hay que tratar de reventar las dos cosas, la del trabajador mercancía y la del trabajador alquilado, que es una nueva manera de esclavizarse, como les decía. Gramsci tuvo algunas experiencias de estos consejos de fábricas o comités de fábrica, como los llamó él, que yo quiero enunciarlas brevemente para que ustedes tengan idea de lo que pueden conseguir con los consejos de trabajadores. En primer lugar, a pesar incluso, insisto, de que la tesis de Gramsci fue derrotada, el propio Gramsci fue derrotado. Gramsci fue puesto preso en 1926, salió de la cárcel en 1933 y murió en el mismo 1933. La mayoría de los planteamientos de Gramsci vienen de una cosa que él llamó los cuadernos de la cárcel. Él escribía y sacaba desde la cárcel una cantidad de teorías con las cuales fue construyendo desde la vida práctica y desde su experiencia, fue construyendo una realidad para el socialismo desde los trabajadores. La primera de estas experiencias que él consiguió es que los consejos de fábrica pusieron fuera los agentes y espías del capitalismo en los lugares de trabajo. O sea, se convirtieron ellos, la primera conclusión, el primer elemento positivo que encontró Gramsci fue que estos consejos lograron espías al servicio del patrono, lograron encontrar, ubicar a gente y lo fueron sacando de los lugares de trabajo. Evidentemente desclasados. Y la clase no se construye sino combatiendo al desplazado. En segundo lugar, se hizo una relación entre empleados y técnicos. Es decir, contribuyó a que se dividieran menos los trabajadores. Ustedes ven en cualquier empresa que hay los empleados, los técnicos, los van dividiendo de acuerdo con categorías o por salario o por estudios, y entonces lo que se quiere es dividir la clase obrera. Entonces, con esto se consiguió, por parte de Gramsci, unificar, darle una idea de unidad a la clase de los trabajadores. A veces, yo lo percibo mucho, todavía se percibe, la secretaria que gana menos que ustedes los ve por encima del hombro, como si ella perteneciera a la clase del patrón. Y es así. Entonces, sí, el obrero y el técnico también. Entonces los van dividiendo. Hay que tratar de construir la unidad de todos y enseñar a quien es desplazado por qué es desplazado y por qué tiene que pertenecer fundamentalmente a una unidad que les permita actuar de manera conjunta contra el patrón, porque todos son explotados. El técnico es explotado, la secretaria o los empleados de confianza son explotados, y los trabajadores, los operarios, muchísimo más.
En tercer lugar, se logró con estos consejos de trabajadores, y esto es muy importante hoy, especialmente para Venezuela, obtener información financiera e industrial indispensable para cuando le tocara el control de la empresa. ¿Por qué algunas de las empresas nuestras que el Estado ha tomado para sí y se le ha entregado a los trabajadores han fracasado? Porque los trabajadores no tienen la información suficiente para el control de la empresa, para el manejo de la empresa. Esto servía en la época de Gramsci para aprender a operar una empresa desde todos los puntos de vista, desde el financiero, desde el operario, de la estrategia comercial, de la producción, de cuánto debía producir, cuánto costaba los insumos. Toda esta información deben obtenerla los trabajadores, porque en algún momento ellos serán los que van a dirigir esa empresa. Por lo menos en el socialismo capitalista. Pero además, esta experiencia logró concentrar en las manos de los trabajadores el poder disciplinario que tiene el patrón. Ese poder disciplinario con el cual despide, con el cual toma las decisiones injustas, con el cual derrota las huelgas, con el cual negocia los contratos colectivos, con el cual no deja que entren los sindicatos, o cuando entran trata de desmontar al sindicato, o en todo caso desmonta o trata de evitar organizaciones como esta, que en mi opinión es mucho más eficaz y mucho más clasista que la organización sindical. Logró esta organización enseñarle a los trabajadores lo que es la desunión, cómo el poder de Estados Unidos podía obtener mayor poder, no mayores conquistas, mayor poder, porque la lucha de los trabajadores no es por conquista, no es mirar, no van a limosnear nada. La lucha de los trabajadores es por el poder. Tienen que tener el poder. El día que puedan el poder, construirán la fuerza de cualquier sociedad. Lograron convencer al pueblo trabajador que no debe ser un receptor y ejecutor de órdenes de los gerentes o de los altos jerarcas del Estado cuando la relación sea con una empresa del Estado, sino un planificador en potencia, un decisor, un contralor y un ejecutor de las actividades que desarrolla la empresa. Porque es que el trabajador es fundamentalmente un sujeto político. Es el principal sujeto político de una sociedad. Y sobre esa base es el constructor esencial de la nueva sociedad. Es la persona que debe dirigir la lucha social para construir esa nueva sociedad. Le hicieron ver a los trabajadores que los consejos de fábrica generan en la burguesía y en sectores que dirigen la institucionalidad administrativa y económica del Estado burgués reacciones contra su capacidad para dirigir el nuevo Estado, y es ello lo que genera conciencia de clase, hasta el punto de lograr atemorizar e intimidar al patrono, pero no al patrono de una empresa, a los patronos, en una relación de explotador a explotado. Hay que lograr arrinconar al patrón, hay que lograr arrinconar al empresario. Ojo, hay que lograr arrinconar al empresario, pero con el poder para construir una nueva sociedad. No es liquidarlo, no es simplemente agarrar y asustarlo. No. Es tratar de tener el poder de la sociedad, para que el poder de la sociedad permita posteriormente el control público sobre la propiedad de los medios colectivos de producción. Para Marx,
el propósito de los consejos de trabajadores, en principio, no fue eliminar el sindicato. Esta teoría o este planteamiento de Marx no es el mismo de Trotsky, ni tampoco es el mismo de Lenin. Pero Marx no veía que los consejos de trabajadores fueran enemigos per se del sindicato. Pero el sindicato tiene desviaciones. Una de las desviaciones es la burocracia. Otra desviación es el privilegio del dirigente sindical. Y otra desviación es la corrupción. Marx los llamaba las tres desviaciones que desmontan al sindicato como órgano de dirección de la clase obrera. Repito, burocracia, corrupción y los privilegios. Los privilegios porque generalmente tenían un salario mejor, o tienen un salario mejor, o no prestan servicio y reciben el salario sin prestar servicio, o en la discusión de los contratos colectivos hay un conjunto de cláusulas que benefician más a los dirigentes del sindicato que a los trabajadores en general. Trotsky y Lenin creían que el sindicato evitaba la edificación del socialismo, porque eludía el combate al patrón. Y entre otras cosas, por los tres elementos de desviación que señalaba Marx en el sindicato. No ayudaban, de acuerdo con Lenin y con Trotsky, no ayudaban a la construcción del poder popular y a la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Para Lenin, los propios trabajadores son los que deben asumir la responsabilidad histórica y clasista de construir esa nueva sociedad. En nuestro país sigue siendo hegemónico el capitalismo. Hegemonía es una expresión que construyó Gramsci para explicar, a diferencia de lo que planteaba el socialismo de la Unión Soviética, un tránsito, una estrategia para construir la nueva sociedad. Yo decía, el problema no es simplemente destruir o tomar el poder. Puedes tomar el poder y aún tomando el poder no tienes la hegemonía. Un poco lo que ocurre, sin pensar que aquí hay socialismo, lo que ocurre en nuestra sociedad. Nosotros transitamos hacia el socialismo, nos proclamamos socialistas, pero no pensamos como socialistas. Por ejemplo, el individualismo es parte de la hegemonía. El consumismo es parte de la hegemonía. La competencia es parte de la hegemonía. El egoísmo es parte de la hegemonía. Son ideas que están arriba, que las tenemos dentro, no sabemos que las tenemos y actuamos como si fuéramos puros, como si nos hubieran hecho un laboratorio. Pero las ideas están allí. Esa es la hegemonía. Y esa hegemonía es la que hay que tratar de destruir, porque si no la destruimos, ella nos destruye a nosotros. Y esa hegemonía es un poco lo que nosotros logramos destruir cuando construimos el clasismo y la convicción de que queremos, a través de la lucha clasista, construir la nueva sociedad. Pero hay que destruir esa hegemonía. Aquí pasa mucho. ¿No vieron ustedes, por ejemplo, cuando hubo aquellos primeros aumentos de salario y entonces la gente salió corriendo y trató de comprar todo, incluso lo que no necesitaba, ese consumismo? Y es una tendencia que nosotros tenemos porque estamos muy influidos por el capitalismo, especialmente por los Estados Unidos. Pero además, no solamente eso. En este momento que estamos hablando de Trump y de la cuestión racial, nosotros sentimos que él es racista y que nosotros no somos racistas. Y sin embargo, usted oye a alguna gente de buena fe decir, él es negro pero es pobre. Sí. Entonces, hay una concepción que está metida aquí dentro de la cabeza de nosotros,
de la cual no nos damos cuenta. Actuamos incluso inocentemente, espontáneamente, sin racionalizar lo que decimos. Y tenemos un lenguaje y algunas cosas por las cuales actuamos que contradicen lo que nosotros decimos que somos. En nuestro país, insisto, sigue siendo hegemónico el capitalismo. Frente a esta realidad, la forma en la cual debe operar la transición política debe fundarse en los consejos de trabajadores y en las comunas. Las comunas es a la sociedad lo que son los consejos de trabajadores de la empresa. Las comunas van a hacer ese trabajo en la sociedad y en las empresas lo van a hacer los consejos de trabajadores. Y las comunas y los consejos de trabajadores deben actuar de común acuerdo, con una táctica distinta, pero con la misma estrategia, conseguir el mismo propósito. Las fábricas construidas con fines capitalistas arrastran el mismo sistema operativo, la división social jerárquica del trabajo a la cual les hacía referencia, con la cual nos dividen a todos. Un sistema productivo que quiere activar la participación, pero que no es cierta. Y un sistema operativo que tiende fundamentalmente a vivir de la explotación del trabajador, porque la finalidad es la riqueza del empresario, es acumular más bienes. Los consejos de trabajadores deben prefigurar este nuevo sistema operativo. Deben prefigurar este nuevo sistema operativo, constituyendo una nueva organización del trabajo. O sea, la razón de ser de estos consejos de trabajadores es que deben tratar de conseguir una nueva organización del trabajo. En primer lugar, evidentemente que el objetivo final es la conquista de la conciencia de clase, pero eso lo van a obtener paulatinamente. Mientras más rápido lo encontremos, mejor. Lo primero que tienen que hacer es organizar el trabajo y organizar unas nuevas relaciones sociales de producción para sustituir las formas de gestión del capital. Es la lucha dura, pero es la lucha con la cual hay certeza de que se puede lograr el objetivo final. Los consejos de trabajadores son formas de organización durante el periodo de transición en el cual la clase trabajadora lucha para destruir el capitalismo y organizar la producción social en el socialismo. En Venezuela hay, ya ustedes lo saben, muchos consejos de trabajadores. Ojalá todos tuvieran o hubiesen ya logrado una conciencia de clase que permitiera extrapolarse o confundirse con el trabajo que vienen haciendo las comunas. Han surgido en el seno de las empresas del Estado o de otras empresas, sorteando el rechazo del control de la producción por parte de los trabajadores, sin pasar a actividades de formación y acompañamiento pasivo. Esto es importante. Estas reuniones que ustedes vienen haciendo aquí o en cualquier lugar para discutirlas y además no quedarse con el discurso que les dan, profundizar en estas pastillas que nosotros podemos darles en algún momento, alimentarse ustedes mismos, hacer pequeños grupos de discusión, darle a un compañero una tarea de conversar sobre un tema, que lo profundice, que lo estudie y se discute en colectivo, es la mejor manera de tratar de asimilar un proceso de transformación individual y colectivo que nunca lo vamos a lograr individualmente. Todos los procesos de formación de clases son procesos colectivos. El que se indigesta queriendo saber más que los demás, leyendo más que los demás,
crea una concepción individual de clase. Y el concepto de clase debe ser un concepto fundamentalmente colectivo. Los sabios tienen que compartir con nosotros, porque todos los demás tienen una experiencia sobre eso. Es posible que no hayan leído mucho, es posible que no sean unos profesionales del tema, pero la intuición, la experiencia, el sufrimiento, lo que ellos han visto, lo que han visto en una película, en la televisión, en sus experiencias diarias, contribuye tanto como el teórico que sabe mucho y explica el tema. Aparte de que hay teóricos que explican el tema desde el punto de vista teórico y nadie lo entiende. Entonces hay que aterrizar, hay que poner ejemplos prácticos de cómo vivimos todos los días y cómo se va desarrollando. Esa es la única manera como puede asimilarse este tema, que es un tema profundamente esencial para el tránsito del socialismo. Sobre todo en una sociedad que está infectada de capitalismo por todas partes. O sea, todas las relaciones que ustedes tienen en este mundo son capitalistas. Todas. Las relaciones de los amigos cuando van a una fiesta, cuando prenden el televisor, las relaciones cuando van al cine. O sea, todas son relaciones capitalistas. ¿Sí? Son relaciones de gente que vive en un mundo capitalista. Por eso es que la clase en sí, diferente de la clase para sí, no es tan fácil de lograrla inmediatamente. Los consejos de trabajadores se caracterizan por edificar una verdadera democracia. Y en esa verdadera democracia, en los consejos de trabajadores, los trabajadores deben ser voceros de los trabajadores y no representantes de los trabajadores. Recuerden ustedes que en nuestra Constitución, uno de los cambios fundamentales que hemos dado es pasar de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica. Debemos ser voceros, no sentirnos representantes de. El sentirnos de representantes de nos lleva a no informar, a no consultar, a no compartir las propuestas que tenemos, a no discutir, a pensar que somos los reyes de la verdad y que todo lo que decimos nosotros es la última Coca-Cola del desierto. Y eso es peligrosísimo porque eso contribuye a aquellas desviaciones a las que hacía referencia. Bueno, es importante eso de los voceros, por eso incluso los constituyentes en este momento decimos somos voceros del pueblo, no representantes del pueblo. La organización de los consejos de trabajadores debe ser una democracia real, una democracia participativa, una democracia donde cada quien exprese, sea sentido, sea oído, sea el debate, sea un debate entre iguales y no un debate donde alguien pretenda inducir con su conducta el comportamiento de los demás. La voluntad común de los trabajadores comprometidos debe estar fundada en los conocimientos, en la experiencia laboral, pero sobre todo debe estar fundada en el conocimiento colectivo. Insisto mucho en esta palabra. Cuando el derecho laboral, cuando la relación de trabajo empieza a evolucionar para construir normas, lo primero que se plantea es eliminar el individualismo. Fíjense ustedes que las tres grandes conquistas del movimiento trabajador en el capitalismo son colectivas: la huelga, el contrato colectivo y la organización sindical. Las tres son colectivas. Y lo más importante del derecho del trabajo capitalista es el derecho colectivo del trabajo, no el derecho individual del trabajo. De alguna forma el derecho individual del trabajo ustedes lo tienen
compendiados en una constitución. Ahí están los derechos de ustedes. Esos derechos que se pueden perfectamente llevar a la relación de trabajo. Pero esos tres derechos deben ejercerse sin las desviaciones a las cuales aludíamos. El derecho a la organización sindical, el derecho a la discusión colectiva, mientras sea más horizontal la discusión colectiva, mientras tenga más participación de los trabajadores, es más auténtica y más democrática. Y el conflicto colectivo, que es un conflicto colectivo en donde ustedes deben tener la voluntad de los trabajadores para que no haya esquirones, para que no les aparezca quien quiera romperle la huelga en el momento en que ustedes piensan que tienen ya la conquista de lo que esperan estratégicamente consumado. Les decía que en alguna otra oportunidad les puedo explicar un poco más políticamente el tema. Ahorita lo que he hecho es pasar un brochazo por encima de la pared. Esto tiene un contenido mucho más profundo. Bueno, yo le he dedicado toda mi vida a la lucha de los trabajadores. Toda mi vida, desde los 16 años. Además, he hecho posgrado de Derecho del Trabajo y he dicho algo que se los quiero repetir a ustedes. Lo que yo sé de Derecho del Trabajo me lo enseñaron los trabajadores, no la universidad. Porque usted aprende realmente en el conflicto, aprende oyendo al trabajador. No es lo mismo lo que le diga un libro a lo que le va a expresar el trabajador o la colectividad de los trabajadores. Uno tiene una cantidad de para discutir un contrato colectivo, pero no es lo mismo cuando usted oye la voluntad de los trabajadores. No vamos a hacer ninguna concesión. Ya usted tiene una norma, no vamos a hacer ninguna concesión. Esta cláusula no la negociamos por ninguna otra. Entonces usted va aprendiendo una cantidad de elementos que son importantes. Cuando usted encuentra un sindicato honesto, cuando usted encuentra un sindicato resteado con los trabajadores, cuando usted va a un conflicto como ese conflicto al que fuimos, y entonces los propios trabajadores nos dijeron, es que el conflicto se nos va a quebrar con nuestras mujeres, vamos a incorporar a las mujeres. Y después las mujeres se convirtieron en los mejores dirigentes de esa huelga. Por eso estoy hablando no desde la sapiencia, estoy hablando desde la experiencia, de haber vivido con ustedes muchísimo tiempo y haber aprendido lo que sé de esto, no en los libros, sino con ustedes. La otra parte la he aprendido en los libros, porque desafortunadamente la sociedad socialista no se ha consumado en ninguna parte. Pero es posible y la vamos a lograr en menos del tiempo que ustedes se imaginan.